Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar ese documento que llega todos los meses, la nómina. Vamos a entender de una vez por todas por qué la cifra que se pacta en una entrevista no es la misma que llega al banco. Y lo más importante, vamos a ver las claves para entender cada euro y para negociar mucho mejor. ¡Vamos allá! A ver, imaginemos la situación, que seguro que a más de uno le suena. Primer mes en un trabajo nuevo, se ha dado todo, llega el día de cobro, se mira la aplicación del banco y ¡sorpresa! El número no es el que estaba en la cabeza. La primera pregunta es casi automática. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Se han equivocado? Bueno, pues la respuesta es, llamémoslo, misterio del dinero desaparecido casi nunca es un error. La clave de todo está en dos conceptos que suenan parecido pero que no tienen nada que ver, salario bruto y salario neto. Vamos a ver qué es cada cosa. Empecemos con el salario bruto. Para que se entienda fácil, si el sueldo fuera un pastel, el bruto sería el pastel entero, completo. Es el valor total, la inversión total que la empresa hace en un puesto de trabajo, antes de quitarle nada. Y ojo, esta es la cifra importante, la que de verdad refleja el valor en el mercado y la que siempre, siempre hay que negociar. Y en el otro lado, claro, tenemos el salario neto. Siguiendo con la analogía, si al bruto era el pastel entero, el neto es, bueno, es el trozo que te llega al plato. Es el dinero que de verdad entra en la cuenta del banco. El que se puede usar para pagar el alquiler, hacer la compra, ahorrar, vamos, lo que define el poder adquisitivo real. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo pasamos de ese pastelote enorme a la porción que nos comemos? Pues esa diferencia, esos trozos que se quedan por el camino, no son un capricho, son dos conceptos fundamentales que se llevan a una parte, y es vital saber cuáles son. A ver, la fórmula en realidad es muy simple. El salario bruto lo suma todo. El sueldo base, los complementos que se tengan por antigüedad o lo que sea, las pagas extra, los bonus, todo va en ese saco. Y para calcular el neto, a ese bruto le restamos dos cosas, solo dos: las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF. Es una resta. Pero es la resta que lo lía todo. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿y a dónde van esas rebanadas que nos quitan del pastel? ¿Se evaporan? Pues no. Ese dinero está pagando cosas muy importantes: la futura pensión de jubilación, la prestación por desempleo si algún día hace falta, la sanidad pública para todo el mundo, las bajas cuando uno se pone enfermo, la formación. O sea que no es dinero perdido, es una inversión en nuestra propia red de seguridad. Vale, perfecto. Ahora que la diferencia está clara, vamos a lo práctico. A la hora de sentarse a negociar un sueldo, hay errores muy típicos que pueden costar bastante caros. Hay que prestar mucha atención aquí porque esto es oro. Y aquí lo tenemos, el error número 1, el que hay que evitar como sea: negociar el sueldo en neto. Es que puede parecer más directo, ¿no? Quiero llevarme a casa X al mes. Parece más fácil, pero en realidad es una trampa. ¿Pero por qué es tan malo? Pues mira, la lógica es aplastante. Imagina que se pacta un neto fijo. Al año siguiente, la situación personal cambia, por ejemplo, se tiene un hijo, eso da derecho a una deducción fiscal, por lo que la retención de IRPF baja. Si el neto está pactado, la empresa simplemente ajusta el bruto hacia abajo para que la cifra final sea la misma. ¿Y qué pasa? Pues que ese beneficio fiscal, ese dinero que Hacienda te devuelve, se lo queda la empresa, no llega a tu bolsillo. Así que el consejo profesional, la regla de oro es esta: negocia siempre, siempre el salario bruto anual. Es la única cifra que es transparente, que se puede comparar con otras ofertas y sobre todo la que garantiza que cualquier ventaja fiscal que corresponda por situación personal sea para quien tiene que ser, para el trabajador. Venga, ahora vamos a por un mito, uno de los grandes. Esa frase que se oye tantísimo y que frena a mucha gente a la hora de pedir un aumento: el miedo a subir de tramo. La idea de que si te suben el sueldo un poco, puedes acabar cobrando menos. Bueno, pues esto es sencillamente falso. Vamos a ver por qué. A ver cómo funciona el IRPF de verdad. Es un impuesto progresivo, por tramos. Si se ganan 20.000 euros brutos, no se paga un 24% de todo. No, se paga un 19% por los primeros 12.450 euros. Y luego se paga el 24% solo por el dinero que va desde esos 12.450 hasta los 20.000. El tipo más alto solo se aplica al trocito de salario que entra en ese tramo superior. La conclusión: una subida de sueldo siempre, y repito, siempre, significa más dinero neto en el bolsillo. Y ya que estamos hablando de cifras y de cómo mejorar los ingresos, es fundamental estar al día de lo que marca la ley. Y en este sentido, hay una novedad importantísima para España: el nuevo salario mínimo interprofesional que está previsto para 2026. Pues bien, el preacuerdo al que se ha llegado para 2026 fija el nuevo salario mínimo en 1.221 euros al mes.
Un dato importante es que este cálculo, como es tradicional, está pensado para 14 pagas al año. Y si lo pasamos a cifras anuales, que es como hay que mirar estas cosas, esos 1.221 euros mensuales se convierten en 17.094 euros brutos al año. Este es el nuevo suelo legal, la cantidad mínima que una persona trabajadora a jornada completa debe cobrar. Ni un céntimo menos. Como se ve aquí en el gráfico, no hablamos de un ajuste pequeño, ¿eh? Este nuevo salario mínimo significa una subida del 3,1% respecto al año anterior. Es un aumento que va a tener un impacto muy directo y muy real en la economía de miles y miles de trabajadores. Pero ojo, porque la noticia no es solo la cifra. La subida viene con una serie de escudos para protegerla. Por ejemplo, se aplicará una exención de IRPF para que la subida se note de verdad en el neto. Además, se prohíbe que las empresas absorban la subida con otros pluses, como el de antigüedad. Y 2 puntos más que son clave. Tendrá efecto retroactivo y por primera vez el SMI será totalmente inembargable, una protección fundamental. Muy bien. Pues llegando ya al final, el objetivo de todo esto es cambiar un poco la perspectiva, que la nómina deje de ser ese papel incomprensible, porque con la información adecuada se transforma en lo que es, una herramienta de poder. Venga, a modo de resumen, vamos a quedarnos con las 4 ideas fundamentales. La primera, el bruto es el valor de mercado, el neto es el dinero del día a día. La segunda, las deducciones no desaparecen, son una inversión en nuestra seguridad. La tercera, y quizá la más importante, se negocia siempre en bruto anual. Y la cuarta, que nadie tenga miedo, una subida de sueldo siempre es más dinero neto. Y para cerrar, creo que esta frase lo resume todo a la perfección. La nómina no es un papel más, sino una herramienta de poder. Y con lo que hemos visto hoy, ahora todo el mundo sabe un poco mejor cómo usarla.